Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Para responder a algunos cuestionamientos que se han hecho sobre violencia familiar, he destacado algunos puntos que creo que es importante conocer al respecto. La violencia familiar va mucho más allá de los golpes, las amenazas o las injurias. Desgraciadamente tiene vínculos muy fuertes que son complicados para enfrentar por parte de las víctimas. Afortunadamente, hace poco menos de un año que los legisladores hicieron modificaciones a las leyes estatales, tanto civiles como penales, para darle a las víctimas mayor protección. En el Código Civil, en el artículo 323, se señala que la violencia familiar puede darse de diversas formas. Entre las formas que señala, habla de la psicológica, que se da cuando se presenten trastornos mentales que modifiquen o alteren la conducta de la víctima. Pueden ser físicos, que se refiere al daño corporal, que sea de manera no accidental y que se dé mediante el uso de la fuerza física y que cause lesiones internas o externas, o ambas. El aspecto sexual puede ser por degradar o dañar la sexualidad o atentar contra la libertad, la integridad o la dignidad de la víctima, o incluso al darse como una explotación y de abuso de poder. En el aspecto patrimonial, la violencia familiar puede darse a través de acciones u omisiones que estén dirigidas a dañar intencionalmente el patrimonio o que afecten la supervivencia de la víctima. Y en el aspecto económico, la violencia familiar puede darse a través de acciones u omisiones de parte del agresor para controlar o ocultar sus ingresos o las percepciones económicas también de la víctima. Afortunadamente también las leyes se adecuaron para darles más herramientas a las víctimas para poder defenderse o frenar ese tipo de abusos que puedan estar siendo objetos. Por ejemplo, en el Código Penal, en el artículo 98, se establecen medidas que se consideran de emergencia y medidas preventivas. Entre las medidas de emergencia que pueden tomarse para frenar estos abusos se encuentra
la desocupación del agresor del domicilio donde habite con la víctima, la prohibición de acercarse a un domicilio, casa, escuela, trabajo o lugares que frecuente la víctima, la prohibición de intimar o de molestar a la víctima o a algún familiar cercano. También algunas medidas preventivas que considera la ley penal son la retención y la guardia de armas del agresor, el inventario de bienes propiedad de la víctima o incluso los comunes, el acceso al domicilio de la víctima para que pueda recuperar sus pertenencias y la entrega inmediata de objetos personales y documentos de la víctima. Estas acciones tienden a proteger a la víctima, solamente pueden ser ordenadas por un juez y se dan hasta por un plazo de 30 días. Después de ese plazo, el juez puede reconsiderar si se amplía o no es necesario que esto ocurra. De cualquier forma, es importante ver esto, que hay herramientas para que la víctima pueda frenar el abuso y para que denuncie o pida ayuda y se ponga a salvo. Soy Fabiana, abogada. Mucho gusto.
tu DNI. Te escucho, ¿cuál es el problema? Bueno, yo hace 1 año y medio me separé de la mamá de la gordita mía. ¿Qué edad tiene? La gordita hoy está cumpliendo ahora fin de 1 año y 7 meses. ¿Una sola tienen? Sí, tenemos una sola. Nos separamos para noviembre del año pasado. Bueno, y cuando llegó diciembre yo no la pude ver más. A todo esto me agarró todo lo que es la feria, todo eso, pues yo gestioné todo en el tribunal de familia, poder ver la vida, todo eso. Me llevó, a ver, de la feria, que ¿Gestionaste eso? sí, ya lo tengo y logré un acuerdo de conciliación. ¿Hicieron un acuerdo? Sí, que ¿Lo nunca... tenés acá? ¿Y qué pasó en el acuerdo? ¿Qué firmaste? ¿Cuota, tenencia? Sí, todo, sí. Todo. Sí. Bueno, ¿y cuál es el problema entonces? A todo esto yo le di prioridad al tema del contacto con la beba, poderla ver y todo. Pero en el transcurso de todo eso yo a la beba me empecé a ver golpeada. Hice la denuncia en escena. Ajá, le todo. Obviamente que a todo esto, la beba, cuando yo hago la denuncia, estaba marcada, tenía los golpes en la cabeza. ¿Golpes de que había caído? Porque empieza a caminar en esta edad, ¿no? Sí, nunca me dijeron. ¿No le llevaste al médico primero? No me pueden sacar porque la acuerdo decir que yo a partir de septiembre yo me empecé a retirar. Vos le dijiste que la viste. ¿Ahí no la pudiste llevar al médico? No la podía sacar porque yo la iba a ver a la casa de ella. Ah. ¿Se entiende cuál es el problema? ¿No tenés mutual? ¿No tenés mutual? Sí, pero que ella no el médico a domicilio. Sí, me lo sé como por ejemplo. ¿Pero vos tenés domicilio en la casa de ella? No. Ahora la retirás a la nena. El problema es que de esos golpes, en su momento vos tendrías que haber contratado un médico o que vas al domicilio y la dejes entrar para ver a la nena. Claro, o haberla llevado. Yo fui al SENAF. Claro, pero la CENAF en este momento no interviene instantáneo. Claro, pero la CENAF en este momento no interviene instantáneo. Se golpeó, lo golpearon. O sea, yo estaba en los moretones. Vos llevaste los moretones con un certificado médico, porque si no interviene la justicia. Bueno, llamar una ambulancia al 107 que vayan y la revisen en el domicilio. Si vos llamas a una ambulancia pública, la tienen que revisar. ¿Querés que te cuente que todo lo que yo hice en esa oportunidad fue en junio, julio del año pasado? Llamé al 102. Me dice, no, fue violencia familiar de Alberto Quiros. Me dice, ¿a vos te conste que la madre lo golpeó? Y le digo, no, pero Santiago Congo es lo que me dice, a ver. Bueno, en el caso de que ella sea violenta conmigo, con mi vieja, con la En beba. el caso que sea violenta, pues, no sé en qué momento es violenta porque todavía no tenés contacto con ella y no tenés un régimen de visitas. Ahora No. cuando te citen a tribunales, ahí ya se ve cómo va a ser el régimen de visitas. ¿Cómo me defiendo? Porque hay... No, tenés que hacer una denuncia y pedir medida de restricción, pero vos no la vas a poder hablar por teléfono ni verla más a ella. No, pero a ver, lo último que quiero, a ver, bueno, pero lamentablemente... Todavía no tenés contacto. Cuando empiece a haber un contacto, porque ya vas a empezar a tener un régimen de visita. Ahí sí hay agresión. Sobre los hechos que ya pasaron, no tiene validez. No, los hechos que ya pasaron no. Las denuncias tienen que ser hechos actuales. Está bien. Recientes. Ni aún teniendo pruebas, ella pidiéndome disculpas por haberme golpeado y esas cosas. No. Tiene que ser hecho de ahora, en este tiempo. Claro. Aparte no tenés contacto porque todavía no lo ves. Está. Bueno, cualquier cosa, vos Dale. preguntas.